Shalom, shalom, que abuelos bendiga en el nombre de Yahshua. Estamos estudiando los libros de Shmuel, de Samuel, en forma consecutiva. Hoy nos toca el 4. En el libro 4, en el capítulo 4 realmente, vamos a ver lo que es la vida de Ofni y Fines, que son los hijos del Cohen Agadol Elí. Aquí llega a su fin la vida de ambos porque han menospreciado el pacto de Yahweh y han menospreciado su Torah, como hemos venido leyendo. También vamos a ver cómo raptan el arca del pacto los filisteos y cómo es masacrada Israel en mano de sus enemigos. Pues acompáñenme. Comencemos en el 1. Estoy utilizando una Biblia que se llama Macon Shalom. Esta Biblia no es por hacerle publicidad porque realmente tiene muchos errores, pero me he decepcionado un poco de lo que es la Biblia Kadosh. Tal vez la siga utilizando para ciertos estudios, pero he notado que tiene unas traducciones muy malas y es muy decepcionante. Entonces prefiero utilizar esta, a pesar de que ninguna es buena. Hay personas que me preguntan cuál es el mejor Tanakh que uno puede comprar. Bueno, el mejor es el Tanakh en hebreo, y saber hebreo y leer en el hebreo es la única forma de que usted se asegure de que lo que usted está leyendo es puro, porque debido a las traducciones siempre hay traducciones malas o palabras que no deberían estar ahí, que cambian mucho el significado del texto. Comenzamos en el 1, dice: y Shmuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filistín, lo que conocen como los filisteos, lo que hoy en día según ellos se hacen llamar palestinos, pero esos no son palestinos, esos son árabes metidos ahí en Israel, que comen árabe, que tienen genética árabe, color de ojos árabe, religión árabe, visten como árabe, son árabes. Esas personas que están ahí, que dicen que esa tierra es de ellos, no es de ellos. Esa tierra se la dio Yahweh al pueblo de Israel, y los palestinos, que se hacen llamar, no deberían estar ahí. Entonces estos filistín de por sí se dice que eran personas rubias y de ojos claros, y ellos no son rubios ni ojos claros. Ok, continuemos. Entonces tenemos a Israel luchando como siempre con los filisteos, ¿verdad? Que siempre han sido un problema para Israel en aquel entonces. Ya los filisteos ya dejaron de existir. Dice: y acampó junto a Eber Eser, y los filistín acamparon en Efec. Aquí tenemos dónde acampa Israel y dónde acampa los filisteos, ¿verdad? Que se pone uno de un lado y otro de otro para comenzar una batalla. Dice: y los filistín presentaron la batalla a Israel. O sea, ellos comenzaron primero con el conflicto, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filistín, los cuales hirieron a la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ok, 4,000 hombres, que no es nada poco, y ellos escaparon, los de Israel. Malos de los filisteos no los persiguieron como para rematarlos. Dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy Yahweh delante de los filistín? Le están reclamando a Yahweh, el pueblo de Israel le está reclamando a Yahweh que por qué Yahweh permitió que los filisteos los hirieran. Porque si venimos leyendo el Tanakh en orden, nos damos cuenta de que Yahweh siempre defiende a Israel, y siempre que hay un conflicto, Yahweh mete mano y los bendice y ellos ganan la batalla. Ellos se fueron con esa idea, pero se les está olvidando hacer los mandamientos. Yahweh tiene un pacto con Israel, y el pacto es que Él los va a bendecir, que los va a proteger, que les va a dar muchos frutos en su tierra, que sus hijos van a ser sanos, etcétera, etcétera, siempre y cuando respeten la Torah. Pero si no hacen la Torah, Yahweh no puede estar con ellos, porque sería como alcahuetear un hijo, lo que llamamos en Costa Rica. Alcahuetear ¿cómo se dice? En Argentina es una vulgaridad, pero aquí es otra cosa. Como tratar a un niño de una forma, ¿cómo se podría decir? De una forma excesivamente cariñosa, a pesar de que se está portando mal. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el niño se va a seguir portando mal. Y esto es lo que hace Yahweh. Yahweh protege a los suyos siempre y cuando respeten la Torah. Si no la hacen, entonces no están respetando el pacto. Y Yahweh, por consiguiente, no tiene que respetar el pacto que Él hizo con Israel también. Continuamos. Dice: traigamos a nosotros de Shilo el arca del pacto.
pacto de Yahweh, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ok, lo que ellos dicen es que Yahweh va a ver el arca, se va a acordar del pacto y los va a salvar de sus enemigos. Dice, y envió el pueblo a Shiloh y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh, Sebaot, de los ejércitos significa Sebaot, que moraba entre los querubín. Los querubín, querub significa cercano, y es lo que la gente ha dibujado como un niño ángel, pero no es eso, simplemente es un malajín. Que tiene forma como de humano con alas. El arca del pacto, ahí la pongo en pantalla, la dibujan así los querubín que están sobre el arca, que es la imagen como de dos ángeles. Por eso dice que Yahweh, el que mora en los querub, entre los querub más bien, entre los, ¿cómo se diría? Entre los cercanos se puede traducir. Dice, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Elohim. En el 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que Ares tembló, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Elohim al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes no fue así. En el 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos Elohim poderosos? Estos son los Elohim que hirieron a Misrayim, a Egipto, con toda plaga en el desierto. Ellos conocían la historia de Egipto y de las 10 plagas que cayeron en Egipto cuando no dejaron salir a Israel. En el 9 dice, esforzaos, oh Filistín, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Ok, lo que están diciendo los filisteos es que ellos tenían de esclavos a los hebreos, y los hebreos estaban sirviéndolos a ellos, dándoles tributos cada cierto tiempo. Israel con esta batalla se está intentando liberar del control de ellos. En el 10, pelearon pues los filistín, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y aquí viene lo peor que le pasó tanto a Israel como a los filisteos, porque después de lo que sucede ahorita, a los filisteos les cae una maldición muy grande. Esa maldición tan grande la vamos a ver en el capítulo 5, por el momento nada más vamos a ver qué sucede aquí. Dice en el 11, y el arca de Elohim fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ok, el arca de Elohim es lo peor que le puede haber pasado a Israel, porque, entre comillas, es como que se roben a Yahweh, pero no es así, ¿verdad? No se lo pueden robar, sino que Yahweh habita en el arca de Elohim, ¿verdad? Que es el arca que él mandó a hacer, que tiene una confección específica que él le pidió. Él le pidió a Moisés que la hiciera así tal cual, y el Ruach de él desciende en el arca y habita entre Israel, especialmente en lo que son las fiestas. En el 12, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Shiloh, rotos sus vestidos y polvo sobre su cabeza. Bueno, Shiloh es donde estaba el arca del pacto, donde está el Mishkan, donde está el Cohen Agadol también. Y dice que rotos sus vestidos y polvo sobre su cabeza. Una señal de dolor en aquel entonces era romperse la ropa, desnudarse y ponerse ceniza o polvo sobre la cabeza. En el 13 dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en la silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Elohim. Ya Elí temía que algo malo iba a pasar con el arca de Elohim y en la batalla, entonces él se sentó afuera a esperar a que el arca de Elohim regresara, pero no iba a regresar más. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. O sea, todos se sintieron muy tristes y gritaron de dolor porque habían robado el arca de Elohim. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver.
Bueno, Elí en este momento está ciego y también nos dicen que es un hombre obeso y muy anciano. En el 16, dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los Filistín y fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Elohim ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Elohim, vea que no por los hijos, sino por el arca de Elohim, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Esto nos dice que era un hombre ya anciano y obeso, ¿verdad? Era gordo. Y dice que al caer de la silla se desnucó y murió, que también es parte del castigo de Elohim, que iba a caer sobre Elí y su familia. Y había juzgado a Israel 40 años, bastante tiempo juzgó Elí a Israel. Dice en el 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Elohim había sido tomada, también vea que la esposa de Fines o uno de los dos ya estaba embarazada, ¿verdad? Ya iba a dar a luz, y que tras que iba a dar a luz, ella se da cuenta de que su esposo muere. Pero lo que más le duele no es la muerte de su esposo, sino es el robo del arca del pacto. Dice: oyendo el rumor de que el arca de Elohim había sido tomada y muertos su suegro y su marido, que había muerto el Cohen Agadol y su marido, se inclinó y dio a luz. Recordemos que en aquel entonces las mujeres no daban a luz acostadas, sino más bien daban a luz sentadas, y dicen que es mejor dar a luz así porque la gravedad te ayuda. Yo no sé, yo no puedo dar a luz, pero bueno, eso es lo que dicen. Y se inclinó y dio a luz porque le sobrevino sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decía a las que estaban junto a ella, o sea, las parteras: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Cabot es gloria, pero Icabod significa sin gloria, sin esplendor. Ese fue el nombre que le dio al niño debido a la condición en la que estaban viviendo, diciendo ella: traspasado es el esplendor de Israel por haber sido tomada el arca de Elohim y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasado es el esplendor, Cabot, de Israel porque ha sido tomada el arca de Elohim. Lo más importante fue que hayan tomado el arca de Elohim, ni siquiera la muerte de su suegro, que era el Cohen Agadol, ni de su marido, sino que el arca de Elohim fue el dolor más grande que le pudo haber pasado a toda Israel. Y ahí termina el estudio. Si Yahweh lo permite, la otra semana continuamos con el número 5. Ayúdenme a compartir para que cada vez seamos más. Recordemos que tienen que leer por cuenta propia también, ¿verdad? Que no solamente está bien que vean videos, está bien que hagan preguntas, pero el que no lee no ha hecho ni siquiera el primer paso de buscar a Yahweh, porque para buscar a Yahweh hay que conocer a Yahweh, hay que conocer cuáles son sus pensamientos, que bueno, es imposible conocerlos, pero uno puede entender qué le gusta a Yahweh a través de lo que él expresa en el Tanakh. Y también puede uno llegar agradable a Yahweh si uno hace los mandamientos de él, pero para hacerlos hay que leerlos y hay que conocerlos y entenderlos, y el mismo Yahweh le abre a uno el conocimiento. Entonces, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom ubrahot, paz y bendiciones. יש אומרים שצבעים זה עולם שנדמה לא שווה, קצת פחות משתלם, אתה לא באמת תגלה יבשת. ויש אחרים שכמוני עוד משוכנעים שלכל שקורה יש סיבה, ולא מתווכחים עם הנפש